se dice que tú estuviste en un avión con Nicolás Maduro, que era avión presidencial de Nicolás Maduro, etcétera. Eso es cierto. Si yo cogiera tu teléfono y buscara el número de Nicolás Maduro, ¿lo encontraría? No. Del Palacio Miraflores. Ahí está. No. 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 Okay. Aquí está mi teléfono. Si Alexandria Ocasio-Cortez te invitara a los rallies que están haciendo en todo Estados Unidos, donde, ¿verdad?, rallies contra la autocracia y demás, tú participarías de ese tipo de organización. Lo evaluaría en su momento de recibir ese tipo de invitación. Okay. Ahora tengo que decirte que yo sí agradezco que Alexandria Ocasio apoyó mi candidatura y la alianza, al igual que Por eso, ella apoyó tu candidatura. ¿Tú apoyarías la candidatura de ella? ¿Harías campaña por ella? ¿Hay espacio entonces para una alianza con el Partido Popular? Con el Partido Popular, a mí me han preguntado eso en otras ocasiones. Yo te puedo decir que el propio presidente del Partido Popular ha dicho no, de plano. Esa es su posición. ¿Y no te parece que también fue un error que después de eso el discurso de Bad Bunny durara el triple del tuyo? Eso tiene otra historia, pero es buena. Pero no la voy a hacer. Pero no, pues es que el discurso de Bad Bunny fue tan largo y decía, pero se fue el discurso de Juan, o sea, se perdió. Te pregunto, ¿crees que Benito va a terminar aspirando a algún momento a un puesto político? Caramba, mano, de lo que conozco de Benito es que él es algo, en una sola cosa es predecible. Y es que es impredecible. Si hubieras ganado y Donald Trump te llama y te dice, voy a meterle mano al tema de Maduro y voy a ir a Puerto Rico, ¿contaría con el apoyo y ayuda de Juan Dalmau, gobernador de Puerto Rico? Juan Dalmau, ok, tengo que preguntártelo, ¿en el avión de Maduro había aire acondicionado o no? No, ok, había un avión. Se dice que tú estuviste en un avión con Nicolás Maduro, que era avión presidencial de Nicolás Maduro, etcétera. ¿Eso es cierto? No es cierto. No es cierto que estabas en el avión, ni hablaste con Nicolás Maduro, ni estabas en el avión de Nicolás Maduro. Nada de lo anterior es cierto, exacto. Ni que estaba con Nicolás Maduro, ni que es avión presidencial. ¿Te has reunido alguna vez con Nicolás Maduro? No me he reunido nunca con Nicolás Maduro. ¿Con Chávez antes de él? Nunca me reuní con Chávez, tampoco. No, ni lo conocí. ¿Con Castro? Tampoco. ¿Con Ortega? Con Ortega en una ocasión coincidimos en un programa de televisión. Ok. Digo, y con otros líderes latinoamericanos, para ponerlo en contexto, ¿verdad? Pero sé que las preguntas vienen por los ataques. No. Si yo cogiera tu teléfono y buscara el número de Nicolás Maduro, ¿lo encontraría? No. ¿Del Palacio Miraflores? Ahí está. No. No. Okay. Aquí está mi teléfono. Ok, ¿y cuál es la relación entonces de la del PIB con los países no alineados o lo que llamaríamos los países, ¿verdad?, que no están necesariamente en el orden mundial de Estados Unidos? Mira, yo creo que eso surge más bien durante la Guerra Fría, no la relación del PIB. El PIB tiene, como partido socialdemócrata, tiene, ¿verdad?, vínculos con partidos que son miembros de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos para la América Latina. Eso incluye partidos que son partidos aliados del derecho de Puerto Rico hacia su autodeterminación e independencia. Y ahí hay partidos que pueden ser de ultraizquierda como partidos que son centroconservadores. Y se ha querido montar esta narrativa de que es que el PIB es amigo de estos tres países y parecería que el mapamundi del liderato del PNP es Cuba, Venezuela y el próximo Nicaragua. Bernie Sanders sería, por ejemplo, alguien que estaría bienvenido en ese tipo de organización. Más cercano a la visión que tiene el Partido Independentista. Igualmente está el PSOE en España, está el Partido Laborista, que es un partido más de centro en Inglaterra. Han sido partidos que han sido gobiernos. En el caso del Partido Revolucionario Democrático Panameño, que estaba Martín Torrijos, aliado a los Estados Unidos Panamá. Y así, lo que pasa es que han querido montar una narrativa de Guerra Fría y han querido, ¿verdad?, utilizar comparecencias internacionales para eso. Ok, ¿han querido o el Partido Independentista ha sido parte de esas organizaciones históricamente y quizás ya debería distanciarse de esas organizaciones, si es que eso es lo que es el plan? No, mira, en el caso del PIB, nosotros hemos sido parte de organizaciones, de nuevo, en el caso del internacional son 170 partidos políticos de todo el mundo, que incluye al Partido Demócrata de los Estados Unidos, dentro de lo que son la visión socialdemócrata, como Alexandria Ocasio, etcétera. En el caso de países como te mencioné, Francia, como Inglaterra, como España, que también han tenido gobiernos que son aliados. En el caso de la COPAL, es más bien concentrado en la América Latina y el Caribe. Y el PIB ha pertenecido como partido. Eso no convierte al PIB en comulgar con todas las cosas que hacen todos los partidos que están en esas organizaciones. Hay, ¿verdad?, unos reglamentos particulares, la defensa, por ejemplo, de los pueblos a su autodeterminación, que es el tema de Puerto Rico. Pero, rápidamente,
Pero a nivel internacional nos ha abierto puertas para plantear el caso de Puerto Rico en momentos en donde Puerto Rico estuvo aislado internacionalmente. Pero eso no te permite un have your cake and eat it too. O sea, eso es, tengo ahí un coche y me lo puedo comer a la vez, porque es como, bueno, somos parte de todas estas organizaciones, pero no estamos buscando la independencia activamente. No, mira, en el caso de Puerto Rico, como no pertenecemos a nivel internacional ni a las Naciones Unidas, ni podemos tener representación a nivel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es quien nos representa, bueno, pues estos espacios permiten que el tema de Puerto Rico y su derecho a la autodeterminación se pueda plantear. Ahora bien, yo creo que es importante, y esto es difícil hablarlo en Puerto Rico, particularmente, ¿verdad?, un país que no ha tenido representación internacional ni relaciones diplomáticas con otros países. El hecho de que Brasil, por ejemplo, Lula y Donald Trump tengan diálogos, no hacen ni a Lula da Silva un amigo de Donald Trump, ni a Donald Trump de Lula da Silva. Ambos representan países según sus intereses para ver cómo negocian las tarifas. Ocurre con Donald Trump y Putin como puede ocurrir. Donald Trump se ha reunido con Kim Jong-un, que tiene bombas nucleares mirando hacia los Estados Unidos. Están buscando de qué manera pueden llegar a entendidos. Okay. No lo hacen ni a uno seguro, pro Norcorea ni al otro pro estadounidense. Pero el que el PIB pertenezca a organizaciones socialdemócratas a nivel y la internacional socialista no te hace necesariamente que estés de acuerdo con toda la filosofía comunista o socialista. ¿Estás de acuerdo? Juan Dalmau no es comunista. No lo soy. Ni es socialista. No lo soy. Soy un socialdemócrata. Eso significa que creo en la democracia y creo sí en el rol del gobierno para efectos de ayudar socialmente a quienes más lo necesitan. Si fueras a votar, votarías por Bernie Sanders. Por ejemplo, ese es un planteamiento que yo no te podría responder. Yo en Puerto Rico creo que esa visión socialdemócrata la representamos nosotros. No necesariamente coincido en todo lo que Bernie Sanders puede proponer. Él ha tenido posiciones. Pero harías campaña por Alexandria Ocasio-Cortez. Pero, por ejemplo, en el caso de Alexandria Ocasio, tenemos unas visiones comunes, pero no te diría que haría campaña con ella en términos de que eso le corresponde a los electores de Nueva York, de los Estados Unidos. Bueno, pero es que alegadamente va a correr para presidente, por eso te digo, pero eso en su momento es alegadamente, y la función que yo tengo como, ¿verdad?, secretario general del Partido Independentista, no puedo asumir una postura que mañana, no tú, pero que entonces diga, mira, Juan Dalmau va a hacer campaña o no va a hacer campaña. Básicamente, yo tengo una filosofía, que es la filosofía de mi partido, es una economía de mercado, no una sociedad. Si Alexandria de mercado. Ocasio-Cortez te invitara a los rallies que están haciendo en todo Estados Unidos, donde, ¿verdad?, rallies contra la autocracia y demás, tú irías y participarías de ese tipo de organización. Lo evaluaría en su momento de recibir ese tipo de invitación. Okay. Ahora tengo que decirte que yo sí agradezco que Alexandria Ocasio apoyó mi candidatura y la alianza, al igual que lo hizo Por eso, ella apoyó tu candidatura. ¿Tú apoyarías la candidatura de ella? ¿Harías campaña por ella? Cuando se plantee eso concretamente, entonces yo te podría contestar ahora mismo, ¿verdad? Ok. No está planteado. Se está diciendo que Juan Dalmau es parte de o es aliado de Nicolás Maduro y demás. Yo sé la respuesta, pero quisiera preguntarte antes de hacerte esa pregunta. Recientemente ha habido un acercamiento de Donald Trump a militarizar a Puerto Rico. Y las encuestas que dicen que Jennifer González ha perdido mucho apoyo, sí, también dicen que sí hay un apoyo mayoritario de los puertorriqueños a que Puerto Rico sea un lugar donde Estados Unidos tenga presencia militar. Juan Dalmau apoya presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico. Mira, primero yo creo que eso es parte de la campaña que quiere Jennifer González. El debate sea, ¿tú quieres o no quieres a los americanos? ¿Tú quieres o tú no quieres los fondos federales? ¿Tú quieres o no quieres a los militares en el país? Preguntas que todo el mundo se hace, Juan. Pero que francamente la que deberían hacer es, ¿tú quieres o no quieres tener energía eléctrica? ¿Tú quieres o no quieres poder tener un negocio propio? ¿Tú quieres o no quieres que tu familia... Esas las hacemos también. No, pero esas son las inmediatas. Porque la realidad es que Vieques, Ceiba, Aguadilla, con bases militares tenía niveles de desempleo más altos de los que tiene hoy día. Todavía hay retos, que yo creo que ha fallado grandemente el gobierno central, pero no se debe a la presencia militar. Yo creo que la desesperación en ocasiones puede llevar al país, como pasó con la Junta de Control Fiscal. Aquí había personas que estaban pidiendo la Junta de Control Fiscal a boca de jarro y pensaban que iban a acabar con la corrupción y con los corruptos y con los políticos corruptos, y no ocurrió. Y al contrario, nos ha costado mucho, incluso ahora con unas respuestas más severas de parte de Donald Trump, y todavía falta ver cuál puede ser la consecuencia de esas determinaciones. Pero lo que quiero decir es que el puertorriqueño puede ser que tenga una visión falsificada de la presencia militar en Puerto Rico. Yo creo que en el pasado, si tomamos la evidencia de que en Puerto Rico se experimentó con bombas, con hidrógeno, se experimentó con lo que es plomo, agente naranja, etcétera, se hicieron. agente naranja,
por no hablar de la experimentación con mujeres con pastillas anticonceptivas, esterilización, etcétera. Caramba, tenemos que tener cuidado y una cosa es colaborar en un esfuerzo regional hemisférico en contra del narcotráfico. Otra cosa es convertir nuevamente a Puerto Rico en la colonia militar que fue a principios del siglo pasado. Pero yo creo que Juan Dalmau no necesariamente cree que Donald Trump de verdad está combatiendo el narcotráfico. Que él tiene otros intereses. Sí, tiene otros intereses geopolíticos económicos de Estados Unidos. O sea, era obvio, China estaba haciendo unas inversiones en Venezuela, tenían 500 pozos petroleros listos para explotar y de repente pues ocurre todo esto. O sea que hay otro interés, ¿verdad? Y creo yo que eso todos lo sabemos. Y creo también que tiene que ver, lo habíamos conversado en otro contexto, el ex embajador Joaquín Monserrate, que es hijo de Joaquín Monserrate, el abogado, fue embajador de los Estados Unidos en Centroamérica y él plantea que gran parte y publicó una columna, lo planteó públicamente en uno de los periódicos del país, El Nuevo Día, si se puede mencionar. Seguro. Y él planteaba que realmente aquí la pugna entre el gobierno de los Estados Unidos y Trump frente a Venezuela es el tema de las deportaciones. Tú sabes que hay países como El Salvador, que abrió sus puertas y colaboró completamente con respecto a lo que está ocurriendo con las deportaciones de salvadoreños, incluso otros latinoamericanos y caribeños. En el caso de Venezuela, aparentemente, esto es lo que él plantea, no ha sido el mismo caso. Así que todavía falta por ver si primero realmente es un tema de narcotráfico. Eso queda por verse. En segundo lugar, mi punto es que no puede ser por el geopolítico, en todo caso le metería mano a Perú, a Ecuador y a Colombia, que tienen mucho más problemas narcotráficos. Y que uno pensaría, Jay, por ejemplo, tan pronto Trump quiso imponerle sanciones a Rusia cuando Ucrania, Estados Unidos le impuso sanciones económicas. Estados Unidos continúa comprándole petróleo a Venezuela. De hecho, el 13% del petróleo que entra en la zona del Golfo se lo compra Estados Unidos a Venezuela. Y por lo tanto, uno pensaría que no le compre. Entonces, afectalos económicamente. Así que hay un doble discurso y por eso yo digo, no podemos caer en la trampa. No estoy hablando de ti, me refiero en lo que es la narrativa pública de lo que ha querido el PNP. Si no estás con Jennifer, es que estás con Maduro. Si no estás con Jennifer, es que estás con la dictadura. Eso es falso. De hecho, Jennifer González ha demostrado con su comportamiento unas tendencias dictatoriales y totalitaristas, no solamente en el proceso electoral, como el manejo de la prensa, el manejo de periodistas en conferencias de prensa, en lo que tiene que ver con transparencia de información. O sea que yo creo que aquí todos sabemos que, ¿verdad? Que eso lo hemos dicho repetidamente y el país está advertido. Dicho eso, y pasemos ahora a lo que te preguntaba. Hay una realidad de una mayoría de los puertorriqueños que quiere esa relación con Estados Unidos y siente y percibe que el Partido Independentista históricamente ha sido adversario de los Estados Unidos hasta que llegó Juan Dalmau, que tiene un discurso más de negociar y convertir a Estados Unidos en un socio, en un amigo, somos soberanos que negociamos y tenemos acuerdos y demás. Ok, dentro del Partido Independentista, ¿eso ha traído rechazo a Juan Dalmau? ¿Ha traído molestia de ciertos grupos del Partido Independentista? Por lo menos dentro del Partido Independentista no. A mí se me escogió durante la pasada asamblea cuando se realizó para las elecciones del 2024. Porque Julio Muriente en un momento dado hizo unas expresiones que sonaba como que, y María Lourdes Guzmán también, como que ese no era el Juan Dalmau que ellos querían como candidato a la gobernación. Y pregunto, ¿hay dentro del partido, dentro del movimiento independentista y de sectores que creen genuinamente en la soberanía de Puerto Rico, ven en Juan Dalmau alguien que traiciona el ideal? Para nada, al contrario. De hecho, yo lo decía recientemente, en broma y en serio, el único candidato que corre por un partido que lleva su razón de estatus en el nombre es el Partido Independentista, dice independentista en su nombre. El Partido Nuevo Progresista no se llama Partido de la Estadidad y el Partido Popular no se llama el Partido del Estado Libre Asociado. Así que yo no escondo nada, en todo caso ellos esconden. En segundo lugar, yo creo que hay dos vías en cómo se puede ver la política en Puerto Rico. Una es cuando uno se ofrece en una elección general para gobernar el país, que es la vía de limpiar la casa, de tener un buen gobierno, un gobierno honesto, un gobierno limpio. En el otro lado, paralelamente, un proceso de descolonización democrático. Si yo soy gobernador, yo no vengo a imponer mi forma de pensar con respecto al estatus. La última palabra la debe tener el pueblo de Puerto Rico democráticamente. Tanto así que yo pertenezco a un partido que sin haber recibido en 80 años de fundación el favor del pueblo, continúa ofreciéndose con la esperanza de que el pueblo al final va, ¿verdad? Y ha dado los pasos para ese cambio importante. No creo en el caso de personas que mencionaste que es algo interno del PIB, porque no son personas que pertenecen al PIB. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de la licenciada Marilu Guzmán, después de las elecciones participamos de foros conjuntos y hemos tenido tremendas conversaciones.
Así que yo creo que no, yo creo que al contrario, hay una gran satisfacción con el resultado como una piedra para continuar construyendo de cara al futuro. Ok, pero hay gente dentro de los movimientos independentistas o dentro del movimiento ¿verdad? De lo que fue el PSP en un momento dado, el movimiento nacional ostosiano, etcétera, que ven en Juan Dalmau alguien que traicionó el ideal. No, no lo veo No así. han hablado contigo nunca, No, no han no, dicho, mira, no. hay que buscar otro discurso. Conmigo no. Puede haber alguna persona que puedas entrevistar, pero conmigo no. Yo no Por lo eso. sé. No sé, pero pregunto porque es que parte de lo que para mí es un problema de los grupos, y digo problema porque puede ser mi visión, ¿verdad? De los grupos liberales, mayormente de grupos de izquierda, es que tienden a subdividirse tanto y tanto y tanto que nunca logras alianza en nada, nunca logras unirte, nunca logras un bloque grande porque siempre estás subdividiendo. Entonces, pues si te siempre estás subdividiendo, pues no hay forma nunca de aunar esfuerzos para ganar y obtener algún día un cambio social que el que aspira. Esa es mi visión de cómo, de lo que mi percepción es de los grupos liberales. Perdóname, Sí. porque quiero abundar a eso como una reflexión, ¿verdad? Veo esto más como una conversación. Yo pienso, Jay, que primero, con respecto a lo que ocurrió en la elección, yo obtengo un 32% de los votos. Es algo inédito, obtengo la segunda posición, siendo un candidato independentista. Obviamente ese 32% no es de independentistas. Por mí votó gente sin ser independentista que superaron el prejuicio de que si tú no eres independentista, tú no apoyas a un candidato independentista, lo cual demuestra que esa ruptura, y la vemos recientemente en encuestas, una ruptura del elector con las instituciones políticas tradicionales y más buscando a quienes le dan el voto por confianza, ¿verdad? Todavía ese es un proceso en transición. Creo, por ejemplo, que en el caso, tiene razón, de las izquierdas en el mundo, ha habido canibalismo. Y Puerto Rico no es la excepción. Lo hubo, por ejemplo, en un periodo donde el Partido Nacionalista y el PIB tenían posiciones encontradas durante la década del 30, del 40, y cuando el PIB se funda en el 47, eran distintas las posiciones. En el caso, en 46, en el caso, por ejemplo, en los 70, el PIB y el PSP se funda por el MPI, había también, ¿verdad?, encontronazos entre figuras y visiones. Y había coincidencia. Lo importante, y esto es mi interpretación histórica de la realidad en Puerto Rico, es que, contrario a otros movimientos de izquierda en otros lugares del mundo, en donde incluso hubo asesinatos entre organizaciones independentistas o movimientos de liberación nacional, en Puerto Rico hubo diferencias, pero nunca hubo unas faltas de respeto mutua que llevaron a una ruptura irreparable. Tanto así que posteriormente yo creo que se pudo dar un proceso de alianza que obviamente hay que mejorar, que hay que aprender de lo que ocurrió en la pasada campaña, pero caramba que logró algo histórico. Juan Dalmau recientemente no participó en una marcha de un grupo independentistas y se decía que era porque estaba de nuevo escondiendo el ideal. Otras personas decían que era que tenía un problema gastrointestinal. ¿Qué pasó? ¿Por qué no participaste? Mira, no, en el caso de esa ocasión, yo sí tuve la hospitalización, pero en esa ocasión nosotros nos reunimos con los organizadores de la manifestación. Le habíamos planteado que en nuestro calendario de trabajo para ese fin de semana nosotros habíamos convocado a todos nuestros equipos electorales para hacer una campaña de orientación para la inscripción de jóvenes en todo Puerto Rico. Y la idea era no solamente asistir a los jóvenes en los comités y en las áreas donde estaba en cada municipio organizado ese equipo electoral, sino además orientarlos con hojas que pudieran hacerlo desde sus computadoras. Teníamos ese andamiaje y les propusimos una fecha alterna. Esa fecha alterna no fue, ¿verdad?, para ellos viable, así que pues decidimos, pues nosotros no vamos a poder participar por nuestro calendario y ese fin de semana se hizo precisamente esa actividad nuestra, que no fue boicoteando esa otra actividad, creo que fue una buena actividad esa marcha y se dio en buenas condiciones. El año pasado yo no estuve en Lares porque estaba en Nueva York y estaba en Nueva York precisamente en reuniones que se fundamentaban en el tema de la campaña electoral. Este año fui a Lares, entonces estaban diciendo, mira en Lares, parece mentira, que tal cosa. El ataque va a estar. Yo creo que mi historial, no solamente como independentista, sino comprometido con Puerto Rico en tantos temas y además en lo que tiene que ver con la defensa de la democracia en Puerto Rico, está ahí inexpugnable, sí, pero siempre me van a atacar. Lares siempre es el 23 de septiembre, o sea que si se cuadró una agenda en Estados Unidos el 23 de septiembre, antes de las elecciones se va a hacer, es natural que se haga la crítica. Era más complicado. Okay. Por las personas que participarían de la reunión y pues no, de verdad que era más complicado. Okay. Sí, me estás diciendo que fue gente, ¿verdad?, de cierto perfil. Que no podía cuadrar la agenda de otra forma. Ok, está bien, y eso pues
obviamente tú tendrás tu criterio, pero estoy seguro que todo el mundo va a pensar, bueno, 23 de septiembre pues, siempre 23 de claro. septiembre. O sea, eso, de hecho, te digo más, fue en último momento que se pudo lograr la reunión que se logró, y me parece a mí que era importante para el proceso de campaña. Y si me preguntas, al igual que este año que habló, ¿verdad? Adrián González, uno de los jóvenes del liderato del partido, senador Adriana Gutiérrez, había hablado en el Ares del año pasado. Asimismo, se ha abierto puertas en otras actividades donde ha estado Alondra Laval, que es de la juventud del Partido Independentista. Así que, pero comprendo el ataque y, bueno, y como tú dices, van a decir 23 de septiembre y cool, okay, ahí está. El anuncio de la gobernadora es un anuncio que me parece que es bastante obvio, que está tratando de plantear: yo soy la persona de Estados Unidos en Puerto Rico, menos mal que estoy yo, porque si no estuviera yo, hubiera un boicot ante el intento de Estados Unidos, nos cortarían los fondos federales, etcétera. Y a la misma vez, con eso yo creo que le envío un mensaje también a su partido de una posible primaria, esa es mi impresión. Pero igualmente quiere buscar la forma de que se vea que hay dos adversarios y no uno nada más, para evitar que se unifique la oposición política. ¿Hay espacio de unificación política para derrotar el PNP, sabiendo que electoralmente las probabilidades de derrotar el PNP requiere que se unifique la oposición? Mira, desde mi perspectiva, yo obtuve 32% de los votos. Jennifer González obtiene un 41% de los votos. Yo creo que Jennifer González y yo teníamos una competencia mucho más cerrada, de acuerdo a los números que teníamos de encuesta. Al final de la campaña de miedo, etcétera, lo que hizo fue que afectó votos de Proyecto de Dignidad. Proyecto de Dignidad tenía un 11%, 12%, terminó en 6%. Así que ella obtuvo, de acuerdo a esa campaña de miedo, pues ese apoyo electoral. Mi actitud con respecto a tu pregunta específica de una alianza de cara al futuro, yo sigo trabajando con respecto no solamente con Victoria Ciudadana, que está en un proceso de reorganización, acaban de terminarlo, un proceso, ¿verdad?, de evaluación, y está en un proceso de reinscripción, ya tienen 90% de los endosos recogidos. En el caso del PIB tenemos el proceso de reorganización interna, fortalecer nuestras finanzas, y yo estoy realizando unos diálogos más allá, porque lo he dicho, la alianza no puede ser Victoria Ciudadana y el PIB nada más. Si algo podemos aprender es que tenemos que ampliarnos, fortalecernos. Yo he tenido reuniones con personas que han pertenecido en el pasado o han votado por el Partido Popular, por el PNP. Esas conversaciones continúan. ¿Bajo qué crisol en una elección general? Si van a ser candidatos, candidatas, si van a participar en grupos de trabajo, de ideas, de propuestas. Eso en su momento se define. Es una conversación abierta, pero no tengo duda que tenemos que fortalecerla y tenemos también que prepararnos, porque el PNP no es un partido manco. Tiene control del Ejecutivo, tiene el Legislativo y tiene el Tribunal Supremo. Ya vimos que en la pasada campaña, no solamente que fueron a los tribunales para sacar la oposición de la papeleta electoral, sino que triunfaron en ese esfuerzo. Victoria Ciudadana se vio afectado por eso. No solamente los que sacaron, pero Ana Irma no supo que era candidata en la papeleta hasta agosto. Y por lo tanto, esos son esfuerzos que tenemos que estar más preparados de cara al futuro. Con Victoria y con otras personas. ¿Hay espacio entonces para una alianza con el Partido Popular? Con el Partido Popular, a mí me han preguntado eso en otras ocasiones, y yo te puedo decir que el propio presidente del Partido Popular ha dicho no, de plano. Esa es su posición. Mi posición es que hay municipios, por ejemplo, como Caguas, hay municipios como Mayagüez, el mismo Ponce fue virtualmente un empate, Calley. Son municipios que yo gané y son alcaldes populares. Hormiguero. Yo no tengo problema en lanzar puentes y dialogar con esos alcaldes y otros. A nivel de gobernación no. A nivel de la gobernación no veo en estos momentos que haya de parte del Partido Popular esa disposición. Al contrario, pero el PIB pudiera tener el acercamiento también. Mientras yo hablo de una amplitud, lo que veo de parte del Partido Popular es una reafirmación institucional que números recientes han dicho en una encuesta que se ha publicado que el 49%, 48.9% por ahí, ha dicho que pertenece a ninguna institución política. Eso es un cambio con respecto al perfil del elector, que lo hemos visto ya en elecciones pasadas. Cada vez el elector buscando a quién apoya por la confianza que tenga en la persona. Así que yo creo que hay figuras que están con el manual antiguo de cómo se hace campaña política. Yo apuesto sí a que pueda haber alianza. Aquí hay unas enormes trabas. No hay espacio para hacer una alianza parecida como la que se hizo con Victoria Ciudadana. En estos momentos no lo veo, pero yo no voy a cerrar puertas a nada, Vinicio, ¿verdad? Lo que sí te puedo citar es al presidente del Partido Popular. Él ha dicho no.
La única manera tiene que ser en el Partido Popular como popular. Y bajo esas condiciones tú no puedes tener un diálogo de alianza porque la alianza requiere por definición apertura, conversación, el que no todo lo que tú quieres necesariamente lo vas a alcanzar. Creo que eso fue uno de los grandes logros con Victoria Ciudadana, entre otros logros porque tuvimos la disciplina de no anticipar mucho de los detalles públicamente para evitar que los adversarios de la alianza pudieran hacer cosas que aún así hicieron, valiéndose del poder que tenían en, por ejemplo, foros como los tribunales o la legislatura, pero aún así logramos al máximo ofrecerle al país un cambio, una esperanza y en ese aspecto se logró algo histórico. Ok, so alianza hacia la gobernación no lo ve, no lo En no estos ve que momentos ocurra. no lo veo, pero digo, de nuevo, no quiero convertirlo en algo de que si yo veo a Pablo José pasar por esta acera, yo cojo por la otra. Tampoco es así. No tengo problemas en los diálogos y eso no significa que uno tiene que coincidir, como hablábamos en otro contexto, en todo el tiempo. ¿No temes que una nueva candidatura, que sería la cuarta ocasión que aspira a la gobernación, provoque una pérdida de glamour, una pérdida de espacio, de inyección de entusiasmo que tiene la figura de Juan Dalmau, que no la tendría quizás con una cuarta ocasión? Pues mira, me hace una pregunta que yo creo que en mi caso es complicada. Primero, vamos a ponerlo en el contexto histórico, ¿verdad? Luis Ferré, Muñoz Marín, el propio Rafael Hernández Colón, el abuelo de Pablo José, corrió 5 veces a la gobernación, por no contar cuando fue candidato al Senado y presidente del Senado. Cuando uno examina lo que ha estado pasando políticamente en Puerto Rico, mi candidatura de obtener a la gobernación un 2.7% de los votos, pasa un 14% de los votos, pasa un 32% de los votos en el contexto de una alianza. Y de repente ha sido un crecimiento inédito para una figura que pertenece a un partido político existente. ¿Qué ocurre en las próximas elecciones? Eso lo va a dictar la coyuntura electoral. Yo tengo también que ver que yo he cambiado. Yo no tengo necesariamente la misma visión que tenía en el 2012, era mi primera candidatura. Luego tuve la experiencia de estar en el Senado del 2016. Eso me dio unas herramientas adicionales. Las campañas del 2020 y 2024 sirven de aprendizaje. Así que hay un elemento de mayor madurez, de mayor conciencia del momento histórico. Y yo creo que yo tengo que ajustarme también, no solamente a esa realidad propia, sino también a las necesidades del país, un país mucho más empobrecido, un país mucho más temeroso de... Pero ¿no temes que una nueva candidatura lo que haga es que precisamente no dé espacio a ese crecimiento electoral que habías logrado? No, yo pienso todo lo contrario. Pienso que el momento es propicio para que lo que comenzó como una transición de cambio se pueda culminar y que se logre de acuerdo a lo que se sembró una cosecha. Pero eso requiere mucho trabajo, Jay. Y yo te digo, en esta pasada campaña yo eché el resto y echamos el resto en la alianza y dentro de unas grandes limitaciones y lograr lo que se logró para mí, lo más importante siendo en un momento tan difícil, la gente que estaba apoyando mi candidatura y la alianza tenían genuinamente esperanza en un país que se veía desesperanzado. Y cuando yo veo o en el cierre de campaña y en la calle, la emoción de la gente, las lágrimas, todavía hoy día salgo a la calle y es el no te quites, vamos para adelante. En esta sí que hay algo que pues, llama a uno a esa responsabilidad. Nosotros encuestamos y vamos a publicar pronto en mi canal de YouTube, en el grupo de miembros vamos a publicar y después en el resto, si deberías correr de nuevo o no. La respuesta te la voy a decir eventualmente porque la encuesta resumo que la recibamos hoy. Hoy o mañana. Te invitaré, pero si debo plantearte algo sobre, ¿verdad? Sobre otras cosas que hemos estado preguntando. ¿Qué errores cometió la alianza en el 2024 de los cuales has aprendido? Pues mira, hay unos temas, Jay, que son temas fuera del control de uno. Así que vamos a hablar de los temas que están bajo el control de uno. No, los que no están en tu control son más interesantes. Son más interesantes. Los que no están en el control de uno. Sí. Pues, por ejemplo, la ley electoral obviamente impedía coaligación. No estuvo claro por parte de la Comisión Estatal de Elecciones y aunque nosotros nos protegimos al máximo, nosotros me refiero a la Alianza Victoria Ciudadana y el PIB, y lo habíamos dialogado, protegernos al máximo, cada organización decidió la manera en que iba a escoger sus candidatos y creo que en ese aspecto ahí la impugnación que hubo con respecto a los candidatos legislativos de Victoria Ciudadana les causó un golpe porque en esas candidaturas, aunque no había alianza, había un respeto con respecto a
el trabajo que se había realizado legislativamente por Victoria y sus legisladores y legisladoras. Así que eso fue un golpe. Pues tal vez uno, pensando hacia atrás, uno tiene que prepararse todavía más de lo que pueden ser los actos de mala fe de los otros partidos. Creo también que como la alianza surgió tan tarde, no hubo el desarrollo, por ejemplo, de un programa conjunto más amplio, en términos de que teníamos como 10 puntos en donde había coincidencias entre Victoria Ciudadana y el PIB, pero no era como un programa conjunto, no se pudo trabajar tal cosa. ¿Fue un error el cierre de campaña? Un cierre tan liberal, siendo que en Puerto Rico hay tanto conservador y que los religiosos lo usaron para decir, mira para allá, esos son los... Sí, los bárbaros en por las ahí viene puertas el de Festival Castillo. Claridad. Sí, no, yo no lo vi así, pero te lo digo. Yo vi los comentarios de muchos líderes religiosos y te lo digo porque, pues, como sabes, además de que ser creyente, pues muchos te hablan con uno y decían, eso parecía un Festival Claridad con la marcha de la comunidad LGBTIQ y el Festival de la Comunidad. Entonces, para bien o para mal, yo lo vi y te puedo decir que conozco personas que veían tu candidatura con un espacio de aprobación y que eso fue lo que provocó ese cierre, provocó yo no puedo permitir que gane una persona que se rodea de grupos tan liberales porque yo soy creyente, yo soy conservador, yo tengo una religiosidad, etcétera. Mira, yo creo, y particularmente fue parte de lo que era el target, ¿verdad? El objetivo del PNP con Proyecto Dignidad. Y respeto la posición que puedan tener esas personas. Nosotros hicimos, ¿verdad?, un cierre de campaña inclusivo, amplio, de esperanza, donde todos cabemos. Sí, y no... Juan Dalmau sí, pero la forma en la que la tarima se administró, a mí me pareció, tu discurso fue un discurso bien anticorrupción, ayúdame a limpiar la casa, pero la forma en la que se proyectó, la utilizaron muchos líderes para plantear, líderes religiosos me refiero, para plantear hay que detener este movimiento y por eso vaciaron Proyecto Dignidad y votaron por el PNP diciendo el PNP es la única alternativa para detener proyectos liberales. Y eso puede haber ocurrido y lo comprendo. Fue un error. Pero no fue un error. Y te digo por qué. Porque de la otra parte de la moneda, es la primera vez en tiempos modernos que un cierre de campaña asisten 50,000 personas. Y eso no es porque yo lo estoy diciendo porque suena bonito. Esa es la cantidad de gente que cabía allí. Los trenes dejaron de dar servicio porque ya no cabía más gente y los bomberos llamaron que no trajeran más gente a través de los trenes. Tuvimos que mover pantallas a las estaciones de trenes para que los que se quedaron varados pudieran ver, ¿verdad?, el cierre de campaña. En segundo lugar, mucha gente de otros partidos fueron y les dio esperanza verse con otras personas que podían haber tenido diferencias, pero en ese momento compartían una esperanza de cambio. Y yo creo que eso es algo extraordinario. Hay gente que se convenció cuando lo vio. Gente que me dice, a mí me emocionó tanto cuando yo vi ese mar de gente y ese ánimo, ese entusiasmo. Ahora yo te digo algo tras bastidores, que son las cosas buenas. Allí la policía se fue después de las 6:30, 7 de la noche. Hay 50,000 personas. Allí no ocurrió un solo incidente. Hubo desmayos, había paramédicos, etc. Pero estaba diseñado para que allí hubiese ocurrido ¿verdad?, un evento de alguna provocación o algo. No ocurrió. Había realmente un ánimo bonito y los que se desmayaban o tenían calor me cuentan después, se les daba agua de los que estaban cerca. Había un buen ambiente. Comprendo el señalamiento de que tal vez hubo expresiones de la tarima, en la tarima con las que yo no estoy de acuerdo y no debieron haberse hecho expresiones de esa naturaleza. Yo creo que debimos mantener lo que habíamos mantenido durante la campaña, un nivel de altura. Está hablando de Kiko Blade, el que... Bueno, los PNP son los cabrones. Yo me enteré después, pero... Te voy a ser bien honesto, porque en ese momento yo me eché a reír, y te voy a decir por qué me reí, porque yo conozco a Kiko, conocemos a Kiko, claro. Kiko es un comediante, es un vacilón, él no está diciendo nada en serio, pero, pues, o sea, el momento no era para tenerlo ahí, y me pareció, cuando digo de errores, ese tipo de evento requiere, y algo que me parece a mí que el PIB quizás pueda hacer, pero que en mi opinión, y yo sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo por yo decir esto, los grupos que son bien progresistas, liberales, su causa es tan importante para ellos que necesitan plantearla todo el tiempo. Y esas causas son justas y razonables y con las que mucha gente está de acuerdo, pero provocan mucha subdivisión
Y, por ejemplo, decir todes, decir ellos, provoca que alguna gente automáticamente te descarte, porque aunque para ti esa es tu causa, la causa por la cual Juan Dalmau y tu discurso fue ese, fue esto es para combatir la corrupción. Si tú lo amplías a 200 otras causas, no llegas a ninguna causa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he estado en organizaciones y he estado en momentos genuinamente donde yo sé que la gente, toda la gente que está ahí es gente buena, pero termina uno diciendo, pues no puedo participar de esto, pues es que simplemente es tanta la subdivisión, es tanta el... O sea, vamos a marchar porque los impuestos en Puerto Rico son favorables para los ricos y no para los pobres, pero estamos con la bandera LGBTIQ, con la bandera pirata, con la causa XYZ, pues que no podemos llevar 200 mensajes. Yo te puedo decir, desde la perspectiva organizativa, allí siempre hubo una unidad estructural en colaboración entre Victoria Ciudadana, el PIB y las personas que tenían a su cargo la producción del evento, del cierre de campaña y de lo que fueron los actos artísticos, los que fueron las distintas intervenciones. Obviamente, como candidato, yo me entero de cosas luego. Pero sí te puedo decir lo siguiente desde mi perspectiva. Comprendo que haya personas que piensen así. Pero yo, si tú me dices qué harías distinto, qué cambiaría, yo estoy bien orgulloso de lo que se logró ese día. Y yo siento que se proyectó una amplitud, porque yo no quiero que el que dice todes o ellas te convenzan, no a ti, a quienes te plantean eso, que los convenzan de que tienen que hablar así. Pero sí quiero que esas personas que hablan de todes y ellas se sientan parte, que no se sientan excluidos. Igual que aquellos que prefieren decir todos y ellos, no se sientan excluidos. Y por lo tanto no había tal cosa como un criterio de censura o de no digas esto o esto porque cuesta más o menos votos, porque lo que estábamos construyendo para nosotros en el momento era mucho más grande. Era que todo el mundo se sintiera parte, incluso cuando escuchas, yo sé que tú haces la salvedad, pero cuando escuchas mi discurso por primera vez, un candidato del Partido Independentista dice, le estoy hablando a mis hermanos estadistas. Les estoy pidiendo su voto para limpiar la casa. No renuncien a la estadidad. Votando por mí no es un voto por la independencia. Eso no había ocurrido. Mis hermanos populares. No les estoy pidiendo que dejen de ser populares. ¿Y no te parece que también fue un error que después de eso el discurso de Bad Bunny durara el triple del tuyo? Eso tiene otra historia, pero es buena. Pero no la voy a hacer. Pero no, pues es que el discurso de Bad Bunny fue tan largo y decía, pero se fue el discurso de Juan, o sea, se perdió. Sí, no, pero yo pienso que fue importante porque Benito quería que se supiera su proceso de transición, que esto no era una moda, que esto no era un capricho, de que esto no se trataba de un tema comercial, no le hacía falta, no le hace falta. Al contrario, se buscó candela aquí con alguna gente. Yo creo que él quería explicar con todas sus letras cómo él, su familia, incluso habiendo votado por esos partidos, terminaron en la calle, despedidos, la Ley 7, etc. Y yo creo que él quería que el país conociera eso, quienes no lo conocían, y él quería hablar de corazón. Y yo creo que demostró de parte de él una sensibilidad. Hay muchas cosas que yo no me disfruté, Jay, así que yo no pude escuchar todo su mensaje. Después, obviamente, cuando yo llego a mi casa, recuerda, por ejemplo, mi esposa Grisel recién había sufrido el derrame y Grisel no pudo ir. Así que grabado. Envié el mensaje grabado, pero cuando yo salgo de allí lo que quiero es estar con ella. Y así que no está hasta tarde en la noche que yo empiezo a ver los visuales, que yo veo la toma aérea. Cuando yo me paro a hablar, yo no estoy viendo el mar de gente que hay porque hasta la luz llega hasta un punto, lo demás que tú ves es oscuro. Así que cuando Benito habla, yo no lo escucho. Yo había hablado con él antes. Y él estaba bien entusiasmado y estaba, ¿verdad?, genuinamente conmovido por lo que estaba pasando que parecía allí. Que era una elección anti-Bad Bunny, anti-Benito, y que Benito se convirtió en el candidato por parte de, por lo menos, Rivera Chats y el PNP? Bueno, Tomás y el PNP quisieron usar el PON, ¿verdad?, para ellos proclamarse dentro de su partido y los sectores que tal vez no ven el aspecto artístico o personal o humano de Benito, pues tal vez lo usaron y allá, pues allá ellos. Pero desde el punto de vista como yo lo veo, ¿verdad? Y como lo vio la gente, porque fue
fue algo, déjame ver cómo yo digo esto sin sonar. Yo no tengo duda que en el PNP, su liderato, y en el Partido Popular, su liderato, por más que quieran fríamente justificar, hubiesen dado lo que no tienen, porque sus cierres de campaña fuesen como fue lleno de esperanza, con una plantilla de artistas de siempre, Roy Brown, Fiera La Vega, artistas urbanos, ¿verdad? René, Benito, estuvo Joel y Randy, no quiero mencionar nombres que se me queden fuera porque me van a... Para mí lo mejor es Cani, ahí va Cani, Raúl Alejandro, que mi hija no me escuchó a mí, pero vio a Raúl Alejandro y se emocionó. Lo sé, Sofía. O sea, pero había algo de verdad, de algo que no se había visto en Puerto Rico y fue algo espectacular. Y sí, yo no aspiro a que fuera algo perfecto, pero caramba, se acercó a algo soñado. No, te pregunto, ¿crees que Benito va a terminar aspirando en algún momento a un puesto político? Caramba, mano, de lo que conozco de Benito es que él es algo, en una sola cosa es predecible, y es que es impredecible. Él es una persona que él decide cómo hace las cosas y las formas que evidentemente él está bastante en su lugar particular, es bien impredecible. Sin embargo, sonó a que tenía intereses de correr políticamente en algún momento. Cuando tú hablaste con él, ¿te sonó a eso? Yo no necesariamente, no. Pero sí una enorme pasión por Puerto Rico. Y una de las ocasiones que conversamos, como él describe el tema de un evento atmosférico que él, estando en Puerto Rico, vivió, no María, y pensar en cómo la gente enfrentó las circunstancias. O sea, él tiene una sensibilidad que no me sorprende que la residencia fuese como fue. La gente lee entre líneas también de lo que es pose, lo que es, ¿verdad? Asuntos de mercado y lo que surge de una forma mucho más natural. Y mano, igual te tengo que decir, René, una persona con más tiempo en un activismo político y de familia bien activa, Flor, su mamá, su papá Rey, su familia. La verdad que yo me siento bien satisfecho y orgulloso, sobre todo de nuevo, porque yo vi esperanza. Cuando yo me trepé en la tarima, es la primera vez que yo me trepo en una tarima y a mí me dio trabajo comenzar a hablar porque estaba genuinamente emocionado. Bueno, mi familia estaba ahí, con excepción de Grisel. Incluyendo personas que no son de tu partido. Incluyendo personas que no son de mi partido. Que son de tu familia. Son de mi familia. Y a mí todavía el día de hoy me cuesta creerlo. Que fueron a esa campaña. Wow, ahí estaba fulano. Memo al file. No, o sea, lo digo, obviamente todo el mundo sabe mi relación con Carlos Dalmau. Sí. Carlos, o sea, fue mi profesor de la Escuela de Derecho y le tengo mucho aprecio. Y hacemos un programa juntos que se llama El Nuevo Orden Mundial. Y de repente, verlo allí, yo, wow, o sea, Carlos nunca había dado ese paso. Pues razones obvias, él dirigió campañas del Partido Popular en su momento. Pero pues la sangre pesó más en ese momento. Déjame decirte lo siguiente. Y de hecho me constaba, perdóname, de su relación con gente del PNP. O sea, él tiene una historial, ¿verdad? De una relación de amistad con mucha gente de los dos otros partidos. O sea que normalmente él ha sido bastante distante. De hecho, creo que él nunca va a correr para un puesto político porque no es a lo que él se dedica. Él es más un tipo, ¿verdad? Fuera de ese mundo de estar metido en la campaña. Él es más una persona de estrategia. Y de repente verlo allí y verlo emocionado por su hermano, a mí de verdad me enterneció por un lado y por otro lado digo, está bien loco. Mira, mano, te voy a decir lo siguiente. Cuando yo fui candidato en el 2020, Carlos estaba de analista en el Canal 4. Tú estás. Sí. Y de nuevo, pues las circunstancias te raptan, tú no ves lo que está ocurriendo. Cuando entonces yo veo el video de la transmisión de los resultados y yo veo que Carlos está analizando el resultado que yo obtengo en esa elección, que fue un resultado histórico. Y Carlos se ve conmovido y emocionado, estaba transmitiendo frente al Capitolio. Y a mí eso ¿verdad? Me emocionó mucho porque mi relación con mi hermano, yo la conozco y gente cercana la conoce. Pero de la forma en que él públicamente, pues,
Y entonces en esta campaña, pues en el cierre estaba con mis sobrinos, estaba con mi cuñada y ver a mi familia allí, con excepción, ¿verdad? Papi falleció, pero había fallecido ya unos años, y Grisel no pudo ir, pero estaban todos y fue un momento también muy personal. Eh, Hay algo, Jay, y ahora, ¿verdad? Hay veces que las personas, por lo menos desde mi perspectiva, no se dan cuenta. Para mí, parte de este proceso es un proceso de renuncia personal. Y no lo digo, ¿verdad? Porque me sienta cargado, me sienta, oye, qué peso. Al contrario, uno asume esa responsabilidad y se la coloca y vamos para adelante. Pero no siempre puedes estar en los cumpleaños de tu familia, no siempre puedes estar en los eventos de tus sobrinos o de tus hijos incluso, porque tienes responsabilidades que van más allá. Y cuando se dan estas circunstancias que son históricas y que son, ¿verdad?, el producto de todos esos sacrificios y que tu familia lo comparta contigo, esa es la mayor satisfacción que uno puede sentir. Más allá, ¿verdad?, de los eventos históricos que uno ve, con los resultados, con lo que pasó en ese cierre. Pero sí, para mí eso fue bien importante y es una energía que te permite seguir adelante aún con las, ¿cómo te puedo decir? Con las cosas que uno tiene que enfrentar, que le pueden parecer injustas o le pueden parecer, mira, mano, después de con lo que uno pasa y mira esto, pero... Sí, no, para mí la parte más difícil de ser tú es que la gente tiene mucha presión, incluso fuera del aire, y todo el mundo al aire también lo dice. Entonces es gracioso porque hablan al aire de forma bien. O sea, apaga el micrófono, todo bien. Entonces, como, wow. Pero nada, aparte de dicho eso, tengo un último punto. Ajá. Y esto no es una pregunta nice, pero es una pregunta con la que debo cerrar porque creo que es la pregunta que mucha gente se hace. Si hubieras ganado y Donald Trump te llama y te dice, voy a meterle mano al tema de Maduro y voy a ir a Puerto Rico, ¿contaría con el apoyo y ayuda de Juan Dalmau, gobernador de Puerto Rico? O por el contrario, sería, bueno, yo no puedo hacer mucho, pero con mi apoyo no cuenta. Bueno, yo francamente dependería a qué se refiere, ¿verdad? Si es para combatir el narcotráfico en la región. Yo creo que parte de lo que puede Puerto Rico colaborar en la región es precisamente combatir el narcotráfico que está en manos de el gobierno federal, ¿verdad? Guardia Costanera. Si lo que se trata es usar a Puerto Rico como trampolín para intervenir un país soberano, yo no creo en la intervención militar de un país a otro país, porque ¿dónde uno tira la raya entonces? Pero, y Juan, de repente México y después... Como Juan Dalmau, la persona, al igual que yo, estoy seguro que todos creemos que hay dudas serias del resultado electoral pasado de Venezuela. Y yo lo he dicho. Y yo lo he dicho Sí, y lo dije en la campaña. Lo sé, y te lo pregunté entonces. Sí. ¿No te parecería que una intervención es inevitable ante la realidad de que Maduro no va a salir mientras el ejército esté a cargo de Venezuela? Yo, desde mi perspectiva, pienso que no se puede renunciar al diálogo. Si renuncias al diálogo es baño de sangre. Y baño de sangre, a quien afecta al final del camino, es al pueblo venezolano. O sea, que no apoyarías una intervención contra Maduro. Directa, una intervención directa no. Una intervención militar directa contra un país soberano no la favorezco. Ni aunque sea para sacar a Maduro tipo Team Six, tipo Osama Bin Laden, tipo Manuel Noriega. Eso lo que provoca es lo que se provocó con el Talibán en Afganistán. Eso lo que provoca es lo que está ocurriendo con Hamas, lo que ocurrió con ISIS. Hay que tener cuidado de que aquí el diálogo diplomático debe ser la ruta, que es el mismo que ha fomentado el Papa León, lo había hecho el Papa Francisco, se han puesto como intermediarios en ese diálogo México, Brasil, Colombia, que es un país fronterizo con... O sea, perdóname, el Instituto Carter puede ser parte de ese diálogo. Si Trump te llamara y te dijera... Yo no creo en la intervención militar. Yo le diría, presidente Trump, con quien no tendría problema en dialogar, presidente Trump, la intervención militar no es la salida. Tiene que ser el diálogo diplomático y mi propuesta es que si te dice que quiere usar a Puerto Rico como un lugar de maniobras militares para una eventual incursión anfibia. En lo que a mí corresponde, como no favorezco por principio esa intervención militar, yo no estaría de acuerdo, pero como tú señalaste, mi opinión sería mi opinión porque Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos y harían lo que han hecho. El hecho de que hayan venido a hacer prácticas militares, Jay, y tú creo que lo has reseñado, primero que no es la primera vez, después incluso de que se fueron de Vieques. Aquí han venido a hacer prácticas y ejercicios militares en Salinas, lo han hecho en Guayama, han hecho en otros sitios. En segundo lugar, no están por Jennifer González. Ellos no saben quién es Jennifer González. Ellos saben que Puerto Rico es una posesión. Y por lo tanto, vienen, hacen una práctica. Algunos se van para el Medio Oriente,
otros lo están movilizando. Pero sería un permanecen en el gobernador que Caribe. de desobediencia Pero- civil como en Vieques, o estaría un gobernador que diría No, hay mira, que colaborar con la yo nación? utilizaría los canales diplomáticos, utilizaría los canales de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos y creo que tendría al final del camino éxito la visión de buscar una salida diplomática, porque lo otro es lo que está ocurriendo en Gaza. Es genocidio, es muerte, ¿Crees que es Maduro derramamiento de aceptaría sangre. un acuerdo, una elección nueva con supervisión internacional Esa, real? esa sería mi posición. Por eso, pero ¿crees sea que Maduro la conducente. aceptaría? Bueno, va a depender de ese diálogo internacional, de la presión que, ¿verdad?, se genere con respecto a los diálogos y las garantías de parte y parte. Como todo diálogo, tiene que haber de parte y parte, pero tiene que ser conducente a una nueva elección en donde haya participación de la oposición, donde haya transparencia con respecto a las actas. No lo hubo en la última elección, yo lo planteé desde el primer día. Así que ese es el problema de legitimidad ante el mundo. Y por lo tanto, para poder sacar del medio la crisis política que enfrenta Venezuela y evitar un baño de sangre, porque es un mamey de la gobernadora desde acá, desde los balcones de Fortaleza, estar pidiendo que derramen la sangre en otro lugar. Uno tiene que abrir el tema del diálogo y de evitar un conflicto bélico que nos afecta a todos en la región y particularmente al pueblo venezolano. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.